Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos. Vamos a dar las respuestas a las preguntas claves de esta semana. Todas las semanas la Unión Peruana del Sur sube las preguntas claves y esta semana la lección lleva por título El Día del Señor. Vamos entonces rápidamente por la pregunta número 1. Dice lo siguiente: Pedro no tenía temor de advertir acerca del juicio que enfrentarán los malvados ante Dios, porque la Biblia es clara en que ese juicio vendrá. Si nosotros vamos a la lección del día sábado, encontraremos una declaración que dice lo siguiente: como hemos visto, Pedro no tenía temor de advertir acerca del juicio que enfrentarán los malvados ante Dios, porque la Biblia es clara en que ese juicio vendrá. Así es, mis amigos, la palabra de Dios es clara que ese juicio vendrá, y por eso Pedro no tenía temor en advertir sobre ese juicio. La respuesta es verdadero. Vamos rápidamente con la segunda pregunta. ¿Es el testimonio del Nuevo Testamento lo que nos ayuda a establecer la validez del Antiguo Testamento? ¿Será cierto eso? ¿Qué es lo que nos dice la lección de la escuela sabática? El día domingo encontramos una declaración que dice lo siguiente: nada del Nuevo Testamento justifica la idea de que el Antiguo Testamento ya no es válido o no tiene importancia. Por el contrario, es el testimonio del Antiguo Testamento lo que nos ayuda a establecer la validez del Nuevo Testamento y las afirmaciones que Pedro estaba haciendo acerca de Jesús. La lección nos dice que es el testimonio del Antiguo Testamento lo que nos ayuda a establecer la validez del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la profecía del Mesías. En el Nuevo Testamento está Jesucristo cumpliendo esa profecía. Entonces, el primero es promesa, el segundo es cumplimiento de promesa. El Antiguo Testamento ayuda a confirmar la validez del Nuevo Testamento. La respuesta es falsa, porque la pregunta estaba al revés, diciendo que el Nuevo Testamento ayuda a establecer la validez del Antiguo Testamento. Vamos ahora con la pregunta número 3. Los burladores nunca hablarán de la realidad de que los cristianos han muerto y las cosas permanecen igual que siempre. ¿Será verdad esto? ¿Qué es lo que habla Pedro acerca de los burladores? Siempre han habido burladores a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y en especial en estos últimos días. La declaración del día lunes dice lo siguiente: después de todo, y especialmente porque está hablando acerca de los últimos días, estos burladores presentarán la innegable realidad de que muchos cristianos han muerto y las cosas permanecen igual que siempre. Entonces los burladores van a tomar eso como un argumento para su burla. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Entonces la respuesta es falso, porque la pregunta dice: los burladores nunca hablarán de estos temas. Al contrario, el apóstol Pedro dice que sí usarán estos argumentos para su burla. Pregunta número 4. Pedro les recuerda a sus lectores que no es verdad que el mundo ha permanecido sin cambios desde la creación. Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática el día martes. Dice lo siguiente: Pedro responde al cuestionamiento de la naturaleza constante del mundo. Les recuerda a sus lectores que no es verdad que el mundo ha permanecido sin cambios desde la creación. Entonces, eso es lo que Pedro les hace recordar. No es verdad que el mundo ha permanecido sin cambios desde la creación. Ya el diluvio es un gran cambio. Ya la venida del Señor Jesucristo ha establecido también un cambio en el mundo. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 5. Dice lo siguiente: el tiempo extra que Dios nos ofrece ha sido permitido para proveer a muchos de oportunidades de arrepentimiento. El Señor, dice el apóstol Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. De hecho, dice el día martes, Pedro está diciendo que por la paciencia de Dios se nos ha otorgado un tiempo extra. El Señor no desea que nadie perezca. El tiempo extra, entonces, ha sido permitido para proveer a muchos de oportunidades de arrepentimiento. El Señor derrama su gracia y el tiempo permitirá que otros puedan también tener oportunidad de arrepentirse. Respuesta verdadera. Vamos con la pregunta número 6. Dice lo siguiente: nuestra fe cristiana carecería de sentido sin el regreso de Cristo y todo lo que promete. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es falso o verdadero? La respuesta está aquí en el día miércoles. Esta enseñanza es fundacional, dice la lección. Nuestra fe cristiana carecería de sentido sin el regreso de Cristo y todo lo que promete. No habría
fundamento para el cristianismo sin la realidad, sin el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Respuesta entonces, verdadero. Vamos con la pregunta número 7. La realidad de la segunda venida, cuando quiera que suceda, no debería impactar el modo en que vivimos ahora. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será eso verdad? Dice aquí el día miércoles un párrafo en la lección de escuela sabática: la realidad de la segunda venida, cuando quiera que suceda, debiera impactar el modo en que vivimos ahora. Por lo tanto, es completamente diferente. La respuesta es falso. Sí, la segunda venida debe impactar nuestro estilo de vida. Debemos vivir preparándonos para encontrarnos con Jesús. Vamos con la pregunta número 8. Los comentarios de Pedro muestran que las cartas de Pablo eran tenidas en alta estima. ¿Será verdad eso? ¿Ya en el tiempo de Pedro se consideraba en alta estima las cartas de Pablo? Sin embargo, dice aquí, los comentarios de Pedro muestran que las cartas de Pablo eran tenidas en alta estima. Ya en el tiempo del apóstol Pedro, él decía que las cartas de Pablo debían ser consideradas en muy alta estima. Pregunta número 8. Entonces es verdadero. Vamos con la pregunta número 9. No hay evidencia de que en tiempos de Pedro se había atribuido a los escritos de Pablo la misma autoridad que a la Biblia hebrea. ¿Será que en el tiempo de Pedro, cuando Pablo recién estaba escribiendo sus cartas, la iglesia consideraba las cartas de Pablo como con la misma autoridad que el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. En el día jueves hay una interesante declaración. La palabra griega grafas significa literalmente escritos, pero en este contexto claramente significa escritos sagrados, tales como los libros de Moisés y los profetas. Aquí hay evidencia muy temprana de que se había atribuido a los escritos de Pablo la misma autoridad que a la Biblia hebrea. Estaban en pie de igualdad ya desde el tiempo de Pedro. Es maravilloso. Esto quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ya eran considerados por la iglesia cristiana, aquellas cartas de Pablo, como un mensaje directamente revelado por Dios, con la misma autoridad. Pregunta 9 entonces es falso. Falso. Vamos ahora con la pregunta número 10 y final. En la parábola de los dos siervos, ambos esperaban a su Señor, pero llegaron a conclusiones diferentes acerca de su regreso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la respuesta? Encontramos un siguiente comentario en el día viernes. Ambos esperaban a su Señor, pero llegaron a dos conclusiones diferentes acerca de su regreso. Uno decidió que debía estar preparado para que el Señor volviese en cualquier momento. El otro dijo que el Señor se demoraba y por lo tanto tomó ese retraso como una oportunidad para actuar con maldad. Entonces, dos actitudes diferentes frente a un mismo evento. Hoy en día también hay dos actitudes diferentes frente al mismo evento, a la misma promesa de la segunda venida de Cristo. Unos se preparan y otros piensan que demoran, que el Señor demora y que no es necesario estar preparados. Te invito para que estés en el grupo de aquellos que cada día se preparan para encontrarse con Jesús. Que Dios te bendiga. La próxima semana continuaremos con la lección de la escuela sabática.